la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Básicamente de esta carta el autor es San Pablo. Fue una iglesia que él abrió después de Filipo. Él le tocó huir de Filipo y fue para Tesalónica. Empezó allí una iglesia que fue de mucha bendición. El apóstol Pablo escribe en la carta con muchísimo amor hacia la iglesia de tesalonicenses, con mucho agradecimiento, porque es una iglesia que recibió el mensaje bien recibido, es una iglesia que confió, es una iglesia que, aunque tuvo mucha adversidad, para mantener y para levantarse el mensaje de Dios, o para ellos tuvieron mucha oposición para mantenerse, por así decirlo, en el mensaje. Ellos se mantuvieron firmes y no cedieron. Tesalónica era una ciudad bastante importante de allí de Asia Menor, muy importante. Era una ciudad de aproximadamente unos 200,000 habitantes. Para ese tiempo era una ciudad bastante grande. Entonces, bueno, allí se empezaron pues a desarrollar todos esos acontecimientos. Los destinatarios básicamente la iglesia de Tesalónica. Muy bien. Tema y propósito de esta carta. El tema es más, o sea, como Pablo se centra mucho en la segunda venida de Cristo, allí en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta a los tesalonicenses y en la segunda también, que la vamos a ver con la ayuda de Dios ya cuando regresemos de las vacaciones. Recuerden que dentro de 8 días, 24, no vamos a tener clase, pues con seguridad que usted estará reunido, reunida con su familia, y el 31 tampoco, entonces ya nos volvemos a ver el 7 de enero. Muy bien, entonces, retomando el tema de la segunda, el tema básicamente, o tema principal es la segunda venida de Cristo. Tenemos allí en el capítulo 5, versículo 2, podemos tener una luz sobre eso. Suni, ¿tú me puedes leer ese capítulo 5, versículo 2? Va, pastor. Muchas gracias. Se me está entrando una llamada. 5:2. Muchas Amén. gracias. Ok, amén, amén, amén. 5:2. Dice la palabra así. Había quien decía, ay, santo. No. Espérese. No, estamos en aquí. Tranquila, Suni, no sucede a todos. No, Primera, es que me estaba primera entrando una Tesalonicenses, llamada. Primera de, Tesalonicenses ok. 5:2. Tesalonicenses. Yo lo leo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es que cuando entra la llamada en el celular acá se pierde la 5:2. Dice la palabra del Señor. Te va a gustar, Suni. Porque Ya la leí, te va a gustar. a mí todas me gustan. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Por eso que hay que estar velando. Yo no duermo, yo oro. Amén. Aleluya. Hay El que Señor estar me como para a las las 3 de vecinas la mañana. prudentes. Tiene Amén. que orar. Di que no, que tengo ganas de orinar. Tengo ganas de yo me pongo a orar. Aleluya. Amén. Si tenga sueño, porque eso es algo que el Señor dice, velad. Porque yo Amén. vengo en la noche, así que vamos preparándonos. Amén. Como ladrón en la noche. Y Sí, eso es, hermanita. eso es una verdad absoluta. Yo sabía que te iba a emocionar. Muy En Te estoy bien. estos días me conociendo, ya te estoy preguntan conociendo. en estos días me pregunta la tía de mi esposo, oye, ¿tú por qué siempre estás despierta en la noche? Yo le digo, porque usted está dormida y se va a quedar. Yo estoy velando y orando. Dios la guarde, Dios mío. También me No, levanto después de yo le dije, no, madrugada, dice, Zuni. bueno, voy a orar para no quedarme. Sí, señor, Zuni. Yo si Amén. son las 2 y me levanto, ahí voy de rodillas. Claro, amén. Amén. Es más,
Yo tengo un grupo de que vamos a orar. Yo, bueno, vamos a orar a las 3 de la mañana, pues. ¿Quién dice yo? Vamos a orar a las Amén. 3. Esa es la hora. Dice que La antes de hora, que sí, raye el la alba, nosotros misericordia tenemos de que Dios. Amén. orarle al Antes de que Señor. raye el alba. Amén, amén. 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 Muy bien. Una verdadera guerrera. Entonces teníamos allí que la segunda venida del Señor, dice, sabemos que el Señor vendrá como ladrón en la noche, por lo En cual la siempre debemos noche. estar preparados. Muy bien. Entonces el tema y propósito de la carta, el propósito principal es reforzar la fe Reforzar la fe. y consolar a la iglesia, o sea, reforzarle la fe a la iglesia y traer un consuelo. Muy bien. Imagen de Cristo allí en Primera de Tesalonicenses es Jesús como cabeza de la iglesia. Recuerden que eso también lo vimos en Colosenses, ¿cierto? Que Jesús Sí. se muestra allí como cabeza de la iglesia. También se nos muestra allí que Jesucristo o la esperanza viva de su regreso. También tenemos allí el versículo 4:13. Pastora, ¿me lo puedo buscar, por favor, Pastora Diana? Sí, señor. Primera Tesalonicenses 4:13. Sí, señor. Dice Y así la habla palabra. sobre la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén, amén. Entonces vemos allí esa esperanza gloriosa de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, que hay una esperanza viva de que Él va a regresar a recoger la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos Amén. creen Estar que el despiertos. Señor Amén, Amén, va a amén. amén, arrebatar amén, la iglesia como un Señor. aleluya. ladrón en la noche? Así es, pastor. Gloria a Dios, Que sí, el señor. Gloria a arrebatamiento es una Dios. realidad, porque hoy en día sale mucha gente diciendo que no, que el arrebatamiento, que esto, que lo otro, que no va a ocurrir. Pues la palabra de Dios habla mucho del Lo dice. arrebatamiento de una manera literal. Habla Señor. mucho, Y que mucho, en su mucho. vida que no nos encuentre desapercibidos. Amén, amén. Como las vírgenes prudentes, con aceite en las lámparas, familia, con las lámparas llenas de aceite, alumbrando, brillando con la preciosa presencia del Espíritu Santo, con la luz de Cristo, para que cuando el Señor venga, entonces eso es lo que nos va a identificar, su misma luz, la luz del Espíritu Santo brillando en nosotros. ¡Wow! ¡Qué poder! Muy bien. Contexto de Tesalónica. Era una ciudad portuaria, era la capital de Macedonia, o sea, por lo cual era una ciudad muy importante y estaba construida en una vía egnatia. O sea, pasaba una vía muy principal y precisamente yo no sabía qué significaba egnatia. Empecé a buscar y encontré esa imagen que les puse allí, que eran unas vías, las vías egnatias eran vías principales construidas por los romanos. Los romanos fueron especialistas en construir carreteras. Por eso el imperio de ellos fue tan fuerte y tan duradero, porque se centraron mucho en construir buenos medios de comunicación. Y esa carretera que tú ves ahí, que pasaba por Tesalónica, era de alrededor de 4.000 kilómetros. Era una cosa enorme, larguísima. En otras palabras, era como una de las principales avenidas de ese tiempo. Entonces era muy importante. Muy bien. Sí, pastor, veo que son como construidas como en piedras, ¿verdad? Sí, ellos hacían eso, las construían en piedra como para que pudiera pasar en ese tiempo lo que existía, que eran los carrocaballos, ¿cierto? Lo que conocemos como coches en Colombia. Así también se le conoce en la costa, ¿cierto? O como lo llaman en la costa, los carros que los Carros arrastra de un mula. caballo. Carros de mula. Carritos de mula, carritos de mula. Ok, carritos de mula, muy bien. En Medellín le llamábamos coche. Un coche el que era arrastrado por un caballo. Pero muy bien, o por una mula también, porque igual se da.
Muy bien. Contexto religioso. Tesalónica era una colonia judía bastante grande, bastante numerosa. Eso podemos verlo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 y 2. Tal vez, si Orfilia me lo lee, le agradezco. Hechos 17:1, que es Ya lo busco, pastor. donde habla cuando Pablo fue allí a Tesalónica y empezó a predicar. Ya lo busco, ya lo estoy buscando. Muchas gracias. Ok. Hechos capítulo 17. 17:1. Ajá. Ya voy. Ok. Después de Juan. Hechos capítulo 17, capítulo 1. Ujú. Ok. Dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Muy bien, entonces Pablo siempre acostumbraba llegar a una ciudad y en el primer lugar donde empezaba a predicar era en la sinagoga. Se iba para allá el día de reposo, se sentaba a escuchar la enseñanza del rabino y luego que terminaba la enseñanza del rabino, él les empezaba a predicar a ellos de Cristo. Muchos de ellos creían y se formaba como la base de la iglesia y la mayoría de ellos no creían y ya empezaba la persecución, porque entonces decían esos, vinieron aquí a quitarnos los creyentes, a quitarnos pues como las personas pues de la iglesia o de la sinagoga y se generaban persecuciones muy bravas. Pero recuerde que eso en ese tiempo pues era 100% necesario porque era predicar el evangelio de Jesucristo, la salvación de Cristo que era para judíos y gentiles, ¿cierto? Para nosotros Sí. hoy en día, pues obviamente no acostumbramos predicar en una iglesia que ya es una iglesia cristiana, pues porque obviamente somos iguales. Se sobreentiende que todos somos los mismos hijos de Dios y nos salvamos de la misma manera, pues creyendo en Jesucristo. Pero en ese tiempo, para con los judíos, eso era lo que acostumbraba Pablo. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Aló? Nadie va a decir nada. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, había una colonia judía allí bastante numerosa, bastante grande, que sirvió como base a algunos creyentes para empezar la iglesia. Luego, también muchos gentiles eran atraídos al monoteísmo del judaísmo, o sea que ya algunos gentiles también se habían anexado a la sinagoga días atrás y bueno, era una sinagoga bastante importante. Muy bien. Luego, una reflexión acá en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Vemos alguna reflexión personal. Si por favor Minerva me lo lee, le agradezco mucho. Y luego capítulo 1, versículo 2 al 3, si la pastora Diana me lo puede 5, buscar, por 23 favor. y 24. Reflexiones personales de allí. El 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo Amén. vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Mire qué versículo tan precioso porque está allí hablando de la parte pues de nosotros los seres humanos que somos tripartitos, que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo y que es muy importante las tres. A veces la gente dice, no, porque es que solamente el espíritu es lo que ve Dios o el alma es lo que ve Dios y el cuerpo no. Es muy importante vivir también con una vida decente, con el cuerpo bien bañadito, bien organizadito, vestido decentemente porque todo es muy
importante para Dios. Tanto el espíritu, el alma y el cuerpo es muy importante para Dios. Y fiel es el que nos ayudará y fiel es el que nos guarda. Muy bien. Luego la pastora Diana tiene capítulo 1, versículos 2 al 3 acerca del reconocimiento y del ánimo que el apóstol Y Pablo hace ahora allí a la iglesia. Sí, Señor. Muchas Dice, gracias. dice la palabra de Dios, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué texto tan hermoso. Mira cómo él está reconociendo el trabajo, el esfuerzo, la lucha, la batalla de ellos a pesar de la oposición. Ellos se mantenían firmes en una lucha y buscando al Señor Jesús, sirviéndole con todo el corazón, y también nos está animando allí a seguir adelante, a no rendirse. Muy bien, muy bien. Luego vamos a tener acá algunas instrucciones del apóstol Pablo para el crecimiento y la santidad. Capítulo 4, versículos 3 al 7. Si Orfilia me lo lee, por favor, le agradezco mucho. 4:3. 4, 3 al 7. Dice, se lo voy a leer, no sé si Orfila está por ahí, sí. Bueno, entonces tú, Minerva, por favor, ayúdame. Dice, el Muchísimas gracias. 4:3 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gloria a Dios. Muy bien, mire cuántas veces él menciona ahí la palabra santificación, por lo cual la palabra santificación es una palabra muy importante para la familia de Dios. Y la santificación también tenemos que aclarar que no consiste simplemente en vestido, sino que la santificación va en el corazón, es algo que nace del corazón, es algo que nace de una relación con el Espíritu Santo. Yo no he encontrado otra manera. La única manera que yo he encontrado que es posible vivir en santidad es metido bajo la sombra del Altísimo, escondido bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la morará bajo la sombra. sombra del Omnipotente, y allí hay una cobertura, allí hay una protección. ¿Cómo moramos allí bajo la sombra del Omnipotente? No hay otra, como ahora decía también Minerva y decíamos, Suni, y decíamos, buscando al Señor en oración. Sí, hermanito, porque yo digo que de nada sirve tener una vestidura bien santa con polleras bien largas y la Biblia debajo aquí del bracito, y que de pronto nuestro corazón y nuestra mente no estén conectados y estemos pensando cosas y haciendo cosas no agradables al Señor. Amén. Así Que es. todo- Y Amén, ahí es donde entra Proverbios 4:23 que estuvimos Aleluya. estudiando. Sí, Amén. sí, dice amén. que haya una Guarda tu unidad, corazón. que haya una unidad entre la mente, el cuerpo, la mente, el corazón Cuerpo, alma y y, espíritu. y el espíritu. Amén. Nuestra Aleluya. vestimenta tiene que ir acorde a lo interno nuestro. Amén, amén. Nada sirve estar creyéndonos, a jugar, a ser el cristiano en la calle, y que de pronto nuestro corazón Así y nuestra es. mente está Lejos fuera de Dios. del dominio Amén. de Dios. Así Amén, es. amén. Tiene que ser algo integral, familia. Así es. Dios ve todo, recuerden, Dios ve absolutamente
todo, Él nos ve todo. Escuché algo de lo más de lindo y chistoso de un elefantico que se voló de la manada y él era pues travieso, un elefantico todavía chiquito y se fue para donde había caña dulce, quería comer caña, entonces la gente de la aldea se asustaron cuando escucharon el ruido y salieron para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces el elefantico lo único que pudo hacer o que se le ocurrió hacer fue esconderse detrás de un palito para Ah, que no lo vieran. Y es verdad, o sea, eso sucedió. Entonces, él se escondió detrás de un palito y la gente notó que él estaba escondiendo detrás de ese palito calladito. Y entonces la gente le pareció tan tierno que no lo atraparon ni le hicieron daño al animalito, sino que o sea, lo dejaron que él creyera que se estaba realmente escondido y luego regresó con la manada. Entonces, esto es una reflexión bien linda porque nosotros, o sea, no podemos ser inocentes como el elefantico, pensar que Dios no nos ve porque Dios ve todo de nosotros, lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestra alma. Dice la palabra de Dios que aún no ha salido la palabra a nuestra boca y el Señor ya la conoce. Él ya conoce absolutamente todo. Y Así amén. dice, que, y dice que el único que sabe las hebras ujú, de nuestros cabellos, todo lo sabe el Señor. amén, ¿Quién amén, puede contarse las hebras? Nadie. Pero Dios amén, sí sabe. Amén. amén, amén. Pastor, disculpe, al ¿Sí? esposo mío Vladi el WhatsApp se le cerró, entonces estamos escuchando las clases en mi teléfono, yo. No hay problema, tranquila. No sé qué le pasó ahí al WhatsApp. Al, al Zoom. No, al WhatsApp de él. Ah, ok, pero él está escuchando, no hay ningún problema, tranquilo. Claro, él está aquí conmigo. Perfecto, Vladimir, bienvenido, mi hermano. Qué bendición tenerte por ahí. Entonces, familia linda. Todo grandemente. Bendiciones, Vladimir, qué bueno. Entonces, aquí hace una lista muy linda el apóstol Pablo. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, ¿cierto? Honrar su esposa y vivir un matrimonio limpio, organizado. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Wow, el agraviar a nuestros hermanos es también un asunto bien importante que nosotros debemos cuidar cada día. Y ahí allí me pareció preciosa esa imagen porque la santidad nos conecta con la presencia de Dios. Definitivamente la santidad es como ese muro que une nuestro mundo con el mundo de Dios. Recuerde que Dios dice que sin santidad nadie le verá, nadie tendrá acceso a él. Entonces, bueno, familia, es un asunto a tener muy, muy, muy en cuenta. Muy bien, seguimos por aquí avanzando un poquito. Rapto y día del Señor. Tenemos en esta diapositiva el rapto de la iglesia y aquí vamos a hablar un poquitico más acerca de ese tema que es tan precioso. Especialmente a mí me produce mucha esperanza el tema del rapto de la iglesia. Dice la palabra de Dios allí en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Y ya que Vladimir está por ahí, apóyenos por favor, leyéndolo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. 18. Aquí. Dice así la palabra del Señor, Muy bien. que tiene por título la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Sí. Muy Por bien. tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Santo. Muy bien, entonces dice allí la palabra de Dios: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué piensas de eso, Suni? De esa gran diferencia entre los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza porque tenemos al Dios de poder, Amén. al Dios que está con nosotros, el alfa y el omega, el principio y el fin, de Génesis hasta Apocalipsis, por los siglos de los siglos. Y gracias a su Amén. palabra, que es la que nos da esa esperanza, como dice la alabanza, mi esperanza está en Dios desde hoy para siempre. Y nosotros tenemos que saber de que esa palabra que Dios nos dio, esa palabra se cumple, porque está Muy ahí bien. en ese libro. Amén. Y los que no tienen esperanza tenemos que orar por ellos, Amén. porque están en la oscuridad, nosotros estamos en la luz. Y todas esas almas Amén. tienen que ir a la luz de Cristo. Bendito, Amén. 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 Pero qué Sí, bendición, pastor, qué paz yo siento cuando el Señor me dice que cuando yo digo y declaro mi esperanza está en Dios. Hay una paz en mi corazón porque sé que Él vive y Él Amén. está ahí en todo momento. Amén. Esa es la esperanza que tenemos sus hijos, Amén. los que estamos y conocemos que sin Él no podemos vivir. Con Él todo, Amén. sin Él nada. Amén. Dice el versículo 14, como porque dice si creemos, pastor, adelante, Orfilio. como uno de los puntos claves que ya tratamos es la que vendrá como ladrón en la noche, pero también el apóstol Amén. Pablo enfatiza una necesidad de estar preparados y vigilantes Amén. y viviendo en santidad, entonces sin ignorancia para no ser sorprendidos, sino para confortarse mutuamente con estas promesas de esperanza y reunión eterna. Amén. Amén, Orfilia. Mire lo que dice versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron Aleluya. en él. Gloria a Dios. Por lo cual os decimos Wow. esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya durmieron. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los Juntamente que con ellos. durmieron. Muy bien, entonces allí hay un misterio hermoso. Hay y dos dice, aspectos, para la venida de Cristo hay dos aspectos muy, yo digo que Nuestros seres muy queridos. importantes, como es la preparación y estar vigilante, porque también Pablo invita a no entristecerse, como aquellos que no tienen esperanza, sino a vivir siempre en la luz, en sobriedad, en fe, esperando y amando la venida del Señor. amén. Estemos Entonces, animados unos con otros, Y eso me escuchando la llama la palabra. atención, eso de preceder, porque es como que anticipar a otros, ¿verdad? amén. Claro. Entonces dice allí que no vamos a preceder a ellos porque los que han muerto en el momento, dice la palabra de Dios, que están durmiendo. Y cuando suene Amén. la trompeta, ellos se van a despertar. Aleluya. Los que estemos vivos vamos a ser transformados y todos Amén. juntos vamos a encontrarnos con el Señor
en las nubes, dice aquí, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que A mí me nosotros que encanta vivimos, esa que alabanza. habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los Aleluya. muertos en Cristo Oh, resucitarán primero. Oh, oh, Luego santo. nosotros, los que Ahí donde vivimos, dice, los que vuelve hayamos por tu quedado, pueblo, seremos Señor. arrebatados aleluya. juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Oh, me llevó a Señor. la alabanza, Entonces pastor. hay Me llevó a la alabanza, santo. Esa alabanza es aleluya. bella. Eso es Ustedes la han poderoso. escuchado, no vuelve. Vuelve, pastor, y Sí. nos está instando, ¿verdad? Esta palabra nos Maravilloso. pellizca, nos hace como con un pellizquito, porque si nosotros de pronto creíamos retroceder, tenemos que estar ahí despiertitos, porque si el Señor Amén, venga, amén. no nos quedemos, Señor, vendrá como Amén. ladrón en la noche. Y aún Amén. dice la palabra, pastor, que no podemos preceder, o sea, los que van a resucitar van a ser primero los que murieron con Cristo, los que están Amén. muertos. Amén. Amén. O sea, Amén. nos alegra esa palabra, hermano, porque hay Amén, Amén. aleluya. familias de nosotros que se fueron con Él Amén. y que Y ellos que Amén, van a nos los vamos a aleluya. encontrar resucitar a todos juntos. primero y Amén, luego gloria a vamos a Dios. Esa es seguir mi nosotros esperanza, y que con aleluya. voz de trompeta, aleluya, Aleluya, Amén. por eso seguimos santo, peleando la buena esta batalla de la voz de fe. trompeta dice Alcanzaremos que la con voz de victoria, mando y con voz de aleluya. arcángel y de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en ay, santo, qué Aleluya, por palabra, tanto, escuche, pastor, hermano, yo sé que nos vamos, está Amén. pastor, yo sé que vamos rápido en la clase, pero el Espíritu Santo no me deja Amén. quieta y dice que cante esto rapidito. Cante, amén. cante, adelante. Vuelve, Ay, oh, Amén. vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Amén. Tu novia Amén. dice, vuelve, Amén. oh, vuelve. El espíritu y la novia dicen, ven. Por Amén. tanto, no durmamos como los demás. ay, aleluya. No velemos y seamos sobrios, Amén. porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, descenderá del cielo. Muertos en Cristo resucitarán, y los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire les recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Amén. Aleluya. Amén. Así va a Aleluya. ser. Santo Dios mío, me Dios voy, te me bendiga. traslado. Qué Amén. poderoso. Amén. Gloria a Amén. tu Gracias, Jesús. nombre, Jesús. Aleluya. Santo. Él vuelve familia, Él vuelve. Más rápido de Aleluya. lo que nosotros nos imaginamos, Él vuelve. Así que Y qué estemos ahí bendición que nuestros seres firmes, queridos firmes, partieron enamorados con de Él. Él. Amén. Porque ellos Amén. vienen, ellos resucitarán. Aleluya. Amén. Muy bien, Gloria a su entonces nombre. tenemos adelante. ¿Iba a decir alguien algo? Pastor, Sí, yo tengo una pregunta, sí. pastora, adelante. O sea, ¿qué significa la expresión de los que duermen? Los que duermen son los que han muerto en Cristo. Lo Que que han pasa muerto es en que Cristo. la Biblia hace una separación entre los que mueren en el mundo, que ellos mueren. Amén, así es. Pero los que mueren creyendo en Cristo, la Biblia les llama que duermen, porque serán despertados para entrar al Señor por toda la eternidad. Amén, amén, así es. Aleluya. Básicamente es como eso, pastora. Gracias, pastor. Ajá, con mucho amor, pastora. Muy bien. Entonces tenemos en esta nueva diapositiva una corrección doctrinal que ya lo vimos pues allí en 4.13, que es precisamente acerca de la esperanza que hay que mantener. Luego
en el capítulo 5, versículos 2 a 3. ¿Quién hace rato no me lee? Pastora, tú por favor, búscame ese texto y léemelo, capítulo 5, versículos 2 al 3, acerca del juicio del Señor. Sí, Señor. Muchas gracias. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muy bien, entonces ahí estamos viendo una diferencia, porque es que, y eso ya también es bueno que lo estamos aquí tocando, que hagamos esta diferencia. La Biblia habla de arrebatamiento y de segunda venida. El arrebatamiento está en 4:13 al 18, que es cuando vendrá como ladrón en la noche y los que estén muertos, los que hayan muerto en Cristo resucitarán, que eso es lo que habla de los que duermen y los que estemos vivos seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. En la primera, en el arrebatamiento, no todo ojo le verá a Jesús. En el arrebatamiento solo le ve la iglesia. Nos unimos con Jesús en las nubes y nos vamos al cielo a celebrar las bodas del Cordero. Y la segunda venida, lo que acaba de leer aquí la pastora en el versículo 3, que entonces la gente dirá paz y seguridad y estarán en la tierra. Todo eso cuando vendrá destrucción repentina, como le viene a los dolores de parto a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, en la segunda venida es cuando dice la palabra de Dios que Él desciende y coloca su pie en el monte de los olivos de donde mismo partió. Y el monte de los olivos se partirá en 4 partes. Una parte al sur, otra parte al norte, otra parte al oriente, otra parte al occidente. Habrá como una gran catástrofe allí, como un terrible temblor de tierra también a causa de la segunda venida del Señor, que viene porque en ese entonces están todas las naciones reunidas contra Israel allí en el valle de Armagedón para acabar y desaparecer definitivamente del mapa a la nación de Israel, porque se les ha convertido en la piedra en el zapato. Y ahí es cuando en esa segunda venida dice que el Señor vence al inicuo con la espada de su poder. Eso lo vamos a ver más amplio en la segunda carta cuando regresemos en enero, que dice allí exactamente eso, que el Señor lo vencerá con la espada de su boca, vencerá al inicuo, al anticristo, al que estará allí liderando la guerra en contra de la nación de Israel para destruirla. Dice que Israel clamará al Señor y entonces es cuando ese Mesías anhelado, esperado, el verdadero Mesías, descenderá del cielo para defender a su nación. Ahí es donde todo ojo le verá. Muy bien. Vamos a avanzar otro poquitico por acá a la siguiente diapositiva. Acá, la diapositiva número 10, Pablo expresa allí motivación al pueblo. Eso lo vimos en 2:12, ya lo leímos algo al respecto. Gratitud en el capítulo 1, versículo 2. También vemos que expresa mucha gratitud a la iglesia de Tesalonicenses, especialmente por su fe en el Señor, por mantenerse firmes. Déjeme, yo leo ese versículo en un minutico. Capítulo 1, versículo 2 dice así. Damos siempre. Adelante, léelo. Sí, ¿quién lo tiene? Dale, Orfilia, léelo tú. Adelante. Ay, disculpe, estaba leyendo en voz altica. Tranquila, muy bien. Me encanta eso. Dice, damos siempre Sí. gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Amén. Entonces, bien clarito eso ahí. Expresa allí gratitud del apóstol Pablo y algo precioso que también deberíamos nosotros imitar allí del apóstol Pablo, como también decíamos en la clase anterior, imitar de Nehemías, es la oración por las personas que amamos, por las personas que nos rodean, por nuestros compañeros de la iglesia.
si somos pastores de una iglesia o lideramos un grupo, no hay forma más preciosa de expresarle a la gente que la amamos que cuando oramos Amén. por ellos, que cuando oramos, cuando nos interesamos realmente en su crecimiento espiritual. Entonces aquí el apóstol Pablo dice algo muy lindo, y es que siempre da gracias a Dios por todos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Dice que acordándonos, el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe y del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo muy precioso que pasa allí, es que el apóstol Pablo tiene memoria de ellos en sus oraciones y siempre está Un rogando a Dios por agradecimiento. ellos para que Dios los bendiga, les dé gracia, les dé crecimiento y todo esto. Muy bien. Entonces, a pesar de una fuerte persecución, como lo hablamos también hace un momento, la iglesia se mantenía leal y fiel. Y eso es pues un punto muy importante por lo cual Pablo está muy agradecido con Dios con Dios por la iglesia. Muy bien. Exhortaciones finales. Vida ordenada. Capítulo 4, versículo 11. Suni, ¿me lo puedes buscar, por favor? Y luego 1:10. Si por favor me lo busca Minerva. Dice la palabra del Señor. 4:11. Amén. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Muy bien, entonces mira que allí había gente empresaria en la iglesia, negociantes, Amén. personas que Cumpla tenían con su asignación. sus propios negocios, y Ujú. el apóstol Pablo no les está diciendo que está mal tener sus Exacto. negocios, sino que trabajen honestamente, Y que con sus trabajen manos. ordenadamente, que hagan las cosas sí, exacto, con sus manos. Eh, eso es bastante importante, tener una vida Exacto. ordenada. El desorden Dios no lo bendice, familia. Desorden financiero, Dios no lo bendice. Desorden, qué sé yo, ustedes, las mujeres que son tan ordenaditas en las casas, a Dios le agrada mucho el orden. En todo lo que hacemos, a Dios le agrada mucho el orden. Amén. Amén. Muy bien. Y básicamente esperar pues a Cristo. 1:10, ¿qué dice? Minerva. 1:10. Señor, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Wow, wow. Entonces, mire qué precioso que allí también está haciendo claridad en eso. O sea, Jesús está hablando allí la palabra de Dios, el apóstol Pablo, también de ese arrebatamiento, de esa cobertura, de esa protección, porque recuerde que mientras la iglesia del Señor es arrebatada para estar con el Señor en los cielos en las bodas del Cordero, en la tierra se va a estar desarrollando la gran tribulación, que es el tiempo de la ira de Dios que se derrama con todo el poder sobre la tierra. Entonces, mire qué bello dice allí que el Señor guarda a sus hijos, pero ¿a cuáles? A los que son fieles, a los que le han seguido, a los que verdaderamente se han apartado para Él, a los que verdaderamente le aman con toda su alma, con todo su corazón, a los que viven una vida crucificada, a los que viven una vida de Gólgota, a los que se paran a los pies de la cruz como el apóstol Juan y son fieles al Señor en las tribulaciones, en las dificultades. Así como dice para los matrimonios, en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en todo le es fiel al Señor. Amén. Y ya para finalizar con esta hermosa carta y con esta hermosa materia o con esta hermosa clase de hoy, ya como conclusión tenemos que
En el Señor tenemos esa esperanza viva y que debemos mantenernos fieles hasta su regreso. ¿Cuántos tienen esa esperanza viva y cuántos se van a mantener Amén. fieles? Aleluya. Fieles Amén, hasta amén, que amén. suene la Amén, trompeta, amén. familia. Gloria a Dios. Fieles en el nombre de Jesús, hasta que suene esa trompeta, Amén. hasta que el más hermoso de los La hijos de los sangre de Cristo, hombres Dios mío. aparezca en las Ya me nubes y estoy nosotros yendo nos allá. Yo me voy a la encontremos con él. visión. Aleluya. Dios Qué mío. lindo. Wow. Bueno, familia, damos por terminada esta clase. La tercera va a estar mejor. Es una clase preciosa acerca de cómo cuidar el corazón de las personas. En la clase que estamos viendo acerca del liderazgo, que me encanta esa clase. Es una clase hermosa que nos ayuda mucho a amarnos